Rápidamente, Padre Jesús Ledesma. Soy originario de México, nací y crecí en México, pero por la gracia de Dios y por su plan salvífico, pues me trajo hasta las tierras estadounidenses, especialmente aquí a Nueva York, donde soy sacerdote diocesano ya desde hace 6 años. Acabo de cumplir 6 años, gracias a Dios. 6 años de sacerdote muy intensos, de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucho servicio, apostolado, enseñanza, de mucha fe. Y pues aquí estoy ahora en esta parroquia como pastor, como párroco de la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle 14, en lo que es entre Chelsea y West Village, básicamente en el Lower Manhattan. Así es que cuando anden por acá o cuando visiten Nueva York, pues aquí están siempre las puertas abiertas del santuario de la Virgen de Guadalupe para visitarla a ella y también para visitarnos a nosotros. Así que ahí está la invitación. Y también pues compartirles un poquito de mi preparación. Estuve estudiando la filosofía aquí en Nueva York, en la Universidad de St. John's, aquí en Queens. Y después el cardenal Dolan me dio la oportunidad de un gran regalo de estudiar la teología en la Universidad Gregoriana en Roma. Entonces también disfruté mucho esa enseñanza, ese estudio, 5 años allá en Roma, estudiando la teología, y después tuve la oportunidad también de hacer una licenciatura en teología bíblica. Y es por eso la razón que participo en el programa de Félix Varela, del Instituto Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de Nueva York. Y ahora, por invitación del padre Benjamín y el padre Humberto, que nos conocimos trabajando juntos en el Instituto Padre Félix Varela en White Plains. Entonces, ahora me han hecho esta invitación y para participar en este taller. Entonces, es la primera vez para mí que participo en este taller de índole teológica y matrimonial. Pero me parece muy interesante y muy bueno, muy positivo el interés y también la respuesta por parte de los sacerdotes y laicos que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo este taller, que va a ser de mucho beneficio para todos los cristianos, para todos ustedes y especialmente para los matrimonios. Bueno, sin más preámbulo, entonces entremos en materia, que es la teología del cuerpo, en este caso, la visión de su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya, de el amor humano. No sé si pueda compartir la pantalla, porque tengo por ahí, no muchas, pero algunas diapositivas para compartir. Entonces, para contextualizar un poquito el tema del que vamos a hablar, no sé si pueda compartir la pantalla. ¿Se ha compartido ya la pantalla o no? Ok, muy bien. Entonces me han dicho que sí se ha compartido. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? El tema, teología del cuerpo, visión del Papa San Juan Pablo II sobre el amor humano. ¿Y qué es la fotografía que vemos aquí? Pues vemos básicamente la creación de Adán y Eva, pero si se fijan, a la izquierda tenemos la creación, ¿no?, de Eva específicamente. Está Adán acostado, dormido, y de su costado está Dios, ahí de pie, vestido de rojo, con resplandor dorado, creando a la mujer. Al centro tenemos la desobediencia, la caída de Adán y Eva, comiendo del fruto del árbol que Dios les había prohibido comer. Y después a su derecha tenemos la expulsión del paraíso. Tenemos el ángel con la espada de fuego mandándolos hacia afuera o expulsándolos del paraíso. Bien, ¿por qué quise compartir esta e iniciar con esta fotografía? Porque estaba buscando, preparando esta ponencia, este taller, este tema, y estaba buscando una fotografía que representara, ¿no?, a Adán y Eva antes de la caída. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el 99% de las imágenes que Internet no nos da
Incluso si ponemos a Adán y Eva antes de la caída, no encontré una que fuera digna, una pintura, una fotografía, una imagen que se enfocara precisamente en Adán y Eva antes de la caída. Qué interesante eso ya, qué interesante eso es ya, de eso vamos a hablar. Y de eso se trata la teología del cuerpo, la visión del Papa San Juan Pablo II. Porque cuando pensamos en Adán y Eva, y cuando el arte, la cultura, la mentalidad, la ideología piensa en Adán y Eva, inmediatamente relaciona Adán y Eva y la caída, la desobediencia, la mujer dándole del fruto a Adán y en la caída. Entonces es interesante que la cultura, que la pintura, el arte, la ideología, el pensamiento, la tradición, no tiene o tiene muy pocas, ¿verdad? No encontré mucho, uh, imágenes, pinturas, arte que represente a Adán y Eva, la creación antes de la caída. Todo se enfoca siempre ya en la caída. Es algo que está impregnado, sumergido en nuestras mentes, en nuestra perspectiva, en nuestra visión. Entonces, eso ya nos dice mucho, porque fue precisamente la idea de San Juan Pablo II para empezar a desarrollar, a escribir y a promover una teología del cuerpo, ¿verdad? Entonces, primeramente, tres palabras o tres aspectos o tres amores diferentes que todos hemos escuchado, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado en algunas otras charlas o en algunas otras enseñanzas o clases incluso, que hay tres tipos de amor en la Biblia. Tenemos el amor erótico, ¿verdad? El eros, que es el amor pasional, es el amor erótico, no es el amor físico, sentimental, romántico, ¿no? Uno de los más fuertes. Luego tenemos también el amor, el filio, ¿no? Que es el amor fraternal o el amor de amistad, del cual también se habla en la Biblia. Pensemos, por ejemplo, el amor entre David y Jonathan, por un ejemplo. Y también el que nos habla Cristo, muy importante, es el ágape, ¿verdad? Que es el amor que se sacrifica, el amor que ama aun cuando la otra persona no merece ser amada y es capaz de dar la vida o sacrificarse por la persona amada, que buscando el bien de la persona que se ama. Entonces, si no tenemos muy bien claro estos, pues la Biblia representa estos tres tipos de amor. El eros, ¿no? Que es uno de los más fuertes, el eros, el amor fraternal o la amistad, el file, y el ágape, que es el amor sacrificial. Ahora, en nuestra enseñanza cristiana, nuestra fe cristiana, en nuestro crecimiento cristiano, no sé si me dejarán mentir, pero desde mi punto de vista hemos enfatizado y hemos aprendido sobre todo el amor fraternal o la amistad y el ágape. Incluso el ágape, ahora que se ha descubierto esta palabra y se ha hablado del ágape, la hemos incluso con todo derecho, la hemos exaltado y la hemos reconocido y le hemos dado ese valor que se merece, ¿no? El ágape, el amor de Cristo, el amor que da la vida, el amor que se sacrifica, el amor perfecto, por así decir. Pero no sé si sea su perspectiva, ya después me dirán, el eros, este tipo de amor eros, este amor fuerte, esta fuerza, ¿no? Este amor erótico, este deseo erótico, este amor pasional, romántico, instintivo, por así decirlo, creo que no lo hemos hecho parte de nuestra fe cristiana o no lo vemos como parte de nuestra fe cristiana. Lo vemos como algo aparte, incluso como algo un poco negativo. Lo vemos como un poco algo malo, algo hasta como con tabú, como de que no, eso, un cristiano, un buen cristiano, no, ni debe hablar de erotismo, no debe hablar del eros, no debe ni siquiera pensar en eso, solo el ágape, solo el amor que se sacrifica. O incluso a lo mejor nada más hemos enfatizado el amor fraternal, el amor de amistad o la amistad o el amor entre amigos o entre hermanos. Pero el eros, no sé, ustedes me dirán luego, para mí como que lo hemos hecho a un lado,
como que está ahí, como que no, como que sí, pues es algo ahí muy fuerte, muy presente, y eso es el punto. Está muy presente en nuestra vida, sobre todo desde la niñez, pero sobre todo en la adolescencia, nadie me dejará mentir, ¿no? Ese instinto, esa pasión, ese eros, ¿no? Ese deseo erótico que se despierta sobre todo en la adolescencia y crece y se fortalece y se hace más fuerte en la juventud y como vamos creciendo. Pero como que lo hemos puesto a un lado porque vemos como que nos lleva al mal, nos lleva al pecado, no está bien. Y entonces esto fue precisamente lo que a San Juan Pablo II se le ocurrió, porque dice, toda la vida, todo por mucho tiempo, la iglesia, la enseñanza, hemos enfatizado el amor de Cristo, el amor sacrificial, el amor que da la vida, el amor perfecto, el ágape o la amistad, el amor fraternal, la caridad. Y del eros lo hemos demonizado o lo hemos hecho puesto a un lado o negativo. Pero entonces dice San Juan Pablo II, ven acá, pero si esto es parte importante del hombre, esto es una parte, de hecho, muy importante del ser humano, del hombre y la mujer. Y si está en nosotros es porque Dios lo creó y lo puso en nosotros por alguna razón. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho a un lado o no hablamos al respecto o lo suprimimos o lo reprimimos o nos excedemos, ¿verdad? O nos excedemos en estos deseos, en este eros. Entonces, San Juan Pablo II empezó a ver que había dos extremos en cuanto nuestro acercamiento o nuestro manejo como seres humanos del eros, ¿no? De este amor pasional, de este deseo erótico en nosotros, que en todo ser humano está. Por un lado puede ser reprimirlo, ¿verdad? Puede ser suprimirlo, como que no existe, no hablar de él y nada más como que lidiar con él como mejor podamos, o el otro es el extremo de excedernos, de usarlo deliberadamente y libertinágicamente, por así decirlo, con un exceso, con un exceso. Entonces dice San Juan Pablo II, bueno, pero entonces si esto Dios lo creó, entonces, y está en nosotros, debe estar aquí por una razón. Entonces, por esta razón, San Juan Pablo II empezó a desarrollar la teología del cuerpo, precisamente enfocándose que precisamente en este deseo, en este instinto, en este amor pasional, pues también Dios se revela, también Dios se manifiesta. E incluso San Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, lo que nos está diciendo es que precisamente, ¿no? Nos hemos equivocado y nos hemos privado de encontrar esta revelación de Dios en este amor erótico. No que el ágape o que el amor fraternal o la caridad pierdan su valor o ya los hagamos a un lado, no, pero no hemos dado su valor adecuado, no le hemos dado el valor correspondiente a este eros. Y en pocas palabras, pues este puede ser el origen de la teología del cuerpo, ¿verdad? Porque pues nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Tenemos estas pasiones, estos instintos, estos deseos, desde jóvenes, desde adolescentes especialmente, y toda la vida, y por un lado, o lo reprimimos porque la iglesia o nos dice no, que está mal, que es pecado y demás, o la otra, decimos, no, le voy a dar rienda suelta a todos, a mi eros, ¿verdad? Este deseo erótico, a esta urgencia, a este instinto. Y tantos, ambos son contraproducentes, ambos son negativos, pero hay una parte positiva, ¿no? Hay un aspecto positivo, hay un aspecto teológico, hay una parte divina en este instinto, en este deseo que Dios puso en nosotros, que Dios puso en cada ser humano, en cada hombre y cada mujer, ¿verdad? Así que es importante que partamos nosotros de este punto, porque la teología del cuerpo va a tratar precisamente de básicamente ayudarnos a comprender y a darle el verdadero lugar, su verdadera posición a este deseo que impuesto en nuestro corazón. Entonces, teología, ¿qué significa? El estudio de Dios, el tratado de Dios, ¿verdad? Cuando decimos teología del cuerpo, ¿qué queremos decir entonces con teología del cuerpo? Pues que el cuerpo
entonces en el cuerpo se puede Dios, a través de nuestro cuerpo, Dios también se revela, así como se revela a través de la escritura, así como se revela a través de los profetas, así como se revela a través de la creación, así como se revela a través de los sacramentos. Pues el cuerpo también es un punto, un lugar, ¿no? A través del cual o en el cual también Dios se revela a sí mismo. ¿No? Entonces, por eso el cuerpo, por eso la teología del cuerpo. Ahora, ya más concretamente, el Papa Juan Pablo II empezó a desarrollar este pensamiento de la teología del cuerpo a través de las reflexiones o catequesis que los papas dan cada miércoles. Ustedes saben que el Papa Francisco cada miércoles tiene una audiencia y en cada audiencia una parte muy importante es la catequesis. Y el Papa decide de qué tema quiere dar su catequesis. Pues a San Juan Pablo II se le ocurrió que por 5 años, por casi 5 años, ¿no? 139 audiencias que empezaron en septiembre de 1979 y concluyeron cada miércoles en noviembre de 1984. Entonces estas 139 audiencias fueron dedicadas a desarrollar la teología del cuerpo, ¿no? En ellas entonces uniendo la luz de la revelación, es decir, de Dios que se revela al hombre, que se da a conocer quién es, la experiencia humana y profundiza el significado personal del cuerpo en cada individuo, varón o mujer, y el significado personal de sus relaciones recíprocas, ¿no? Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo en pocas palabras? Pues la revelación de Dios, ¿no? En la experiencia humana, iluminando y profundizando el significado personal del cuerpo en cada individuo como hombre y como mujer, ¿no? Con su cuerpo de mujer, con su cuerpo de hombre. Ahí se revela Dios. Y el significado personal, no solo individualmente de hombre o mujer, sino de sus relaciones recíprocas y cómo eso nos revela a Dios. Y por eso se le llama teología del cuerpo. Entonces, si se fijan, sería una locura tratar de mi parte presentarles a ustedes ni siquiera un resumen de estas 139 audiencias. Entonces, no voy a yo entrar en detalle, ni mucho menos, ni pretender darles un resumen de estas 19 audiencias, sino que trataré simplemente de los temas más importantes y más que nada para aquellos que por primera vez están escuchando de este concepto de la teología del cuerpo o de esta idea, pues entonces no me conviene tampoco profundizar, porque si nosotros nos ponemos a leer estas catequesis de San Juan Pablo II, estas 139 audiencias, vamos a encontrar también que algunas de ellas son muy densas, son muy cortas, pero son muy densas, muy profundas, eso sí, cortas, densas y muy profundas. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II, además de ser un teólogo, era también un filósofo y entonces todo su pensamiento incluso encuentra en esta teología del cuerpo ¿cómo se dice? Su máxima expresión, por así decirlo. Todo lo que San Juan Pablo dijo, escribió y todos sus mensajes, a final de cuentas van a parar en este tema central que es la teología del cuerpo. Entonces, como les digo, ustedes pueden tener acceso a estas 139 catequesis, a estas 139 catequesis de teología del cuerpo en el sitio del Vaticano. Están ahí, han estado siempre en diferentes idiomas. Entonces, pueden acceder, pero con cuidado, ¿verdad? Porque son cortas, pero son muy profundas y muy densas no quiero asustarlos, ni mucho menos, ni desanimarlos para conocer más sobre la teología del cuerpo, pero yo creo que es más importante que conozcamos sobre, especialmente con esta introducción, que es lo que voy a hacer, y un mensaje general sobre la teología del cuerpo. ¿Okay? Bien, entonces vamos a avanzar ya habiendo argumentado un poco sobre de dónde viene esta teología del cuerpo, quién es el principal autor y el contenido y cómo se dio. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle en este tema. Entonces, como ya habíamos dicho,
todos hemos experimentado este deseo erótico, ¿verdad? Este instinto pasional en nosotros. Y hemos visto, ¿verdad?, que hay dos opciones, ¿verdad? Como ya decíamos, una, reprimir y suprimir. Y entonces esto causaría un deseo, por ejemplo, si tenemos hambre, pues entonces, y imagínense, si tenemos hambre, que es otro deseo muy fuerte, ¿no? Cuando nos da hambre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O reprimir porque decimos, no, es que esto es malo, es que no está bien, es que esto como que no se debe hacer, ¿verdad? Eso no va. Entonces podemos dejar de comer, en una comparación. O la otra, ¿qué podemos hacer? Comer excesivamente, ¿verdad? Excesivamente, comer excesivamente. O en su caso, a veces también cuando no encontramos algo que verdaderamente satisfaga esa hambre, ¿verdad? Cuando no hay comida verdadera, cuando no hay un alimento, una comida buena, sana, ¿qué terminamos haciendo? Comiendo chucherías, ¿verdad? Comiendo chucherías o comida chatarra o comida rápida, como luego decimos. Entonces, esto es lo que percató San Juan Pablo II en la sociedad de esos años, de los años 70, de los años 80, cuando él estaba escribiendo. Básicamente miraba la sociedad, el mundo moderno, a dónde se estaba dirigiendo, a dónde iba la sociedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para este tiempo, pues la revolución sexual pues ya estaba en boga, ¿no? Y toda esta liberación sexual también pues estaba multiplicándose y desarrollándose de una manera que hasta ahora pues todavía vemos cómo se sigue, hasta dónde ha llegado. Entonces Juan Pablo II vio, dice, bueno, por un lado la iglesia pues dice, no, reprimir o no hablar al respecto, o es cosa mala o es negativo. Básicamente pues es como decir, si te es como tener hambre y no comer, decir, no, no voy a comer porque es malo, porque no está bien, porque me va a llevar a otras cosas malas. Y entonces, para estar más a salvo, para no cometer un pecado, para no estar mal, entonces dejo de comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de comer? Pues morimos. También con este deseo, cuando reprimimos este deseo, cuando no lo encaminamos bien, pues terminamos muriendo por dentro, porque es un deseo muy fuerte, ¿no? Fundamental en nuestra vida. Y cuando lo reprimimos o no hacemos algo al respecto, no lo encaminamos, no lo usamos de la manera correcta, pues entonces decimos, no lo uso, pues entonces terminamos como quien no come, ¿no? Aunque tenga hambre. Y la otra, el otro extremo, como ya decíamos, el otro extremo es que en vez de decir no, que la iglesia reprime, que ahí nada se puede hacer y no dice nada al respecto, lo que yo voy a hacer entonces para poder satisfacer este deseo, ¿verdad? Entonces voy a comer excesivamente. Entonces lo voy a usar liberadamente, que es la revolución sexual o la liberación sexual, que se ha convertido en una adicción sexual de revolución y pasó a liberación y de liberación y ahora ya no es liberación, ya es una adicción, ya es una esclavitud sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado se reprimió, ¿no? Este deseo, esta pasión, este deseo erótico, y ahora no se ha liberado en otro extremo y se ha vuelto una adicción y hasta una esclavitud, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra la clave, ahí es donde entra la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, de redirigir, de enfocar, de darle su lugar, de darle su valor a este deseo que Dios puso en cada ser humano. Y si Dios lo puso ahí y vio Dios que era bueno, y Dios es bueno y lo puso ahí es porque es bueno, entonces tiene que nosotros dirigirnos, este deseo tiene que dirigirnos a Dios a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice San Juan Pablo II? Que este deseo pues se ha mal dirigido en estos dos extremos, ¿verdad? Y entonces podemos poner el ejemplo, podemos poner el ejemplo de un cohete espacial, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de un cohete espacial? ¿No? Ir al espacio, ¿no? Ir al espacio, llegar hasta donde no imaginamos, ¿no? Hasta fuera de la atmósfera, fuera incluso de nuestro sistema solar, fuera de la galaxia, ¿verdad? Ese es el objetivo, la finalidad de un cohete espacial, ¿no? De una nave espacial, ¿verdad? Entonces, podemos decir que San Juan Pablo II con su teología del cuerpo nos está diciendo, este deseo tan fuerte, ¿no? Este deseo erótico, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad que Dios nos dio, es como una nave espacial.
que fue hecho, fue puesto en nosotros por Dios para que nosotros llegáramos, conectáramos y llegáramos, fuera tan fuerte que fuéramos capaces y nos impulsara para llegar a Él, para llegar a Él, para tener una unión con Dios. Esa es la finalidad de este deseo, es lo que nos dice San Juan Pablo II. Pero que así como la nave espacial fue hecha para llegar a grandes distancias, incluso fuera de nuestra galaxia, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando sea mal usado, verdad? Cuando lo hemos reprimido, cuando lo hemos hecho a un lado o no hablado o demonizado, por así decirlo, o verlo como algo negativo, pues básicamente ha sido como una nave que nunca ha despegado, ¿verdad? Como se dice, inútil, una nave inútil que no ha cumplido con lo que debe hacer. Y lo que sí, por un lado, ¿verdad? Puede ser entre las esferas puritanas o entre las esferas católicas o de fe, no, porque se maneja todo esto como negativo. Y en el otro lado, la revolución y liberación sexual, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nave espacial, ¿no? Se ha disparado, se ha liberado, pero no hacia Dios, no hacia donde debe ir, sino hacia nosotros mismos. Entonces, imagínense una nave espacial que fue hecha para despegar y llegar hasta el universo. Y al contrario, esta nave inversamente, ¿no? Con esa fuerza y con esa potencia, la dirigimos a cosas terrenas, ¿no? A cosas terrenas. Pues entonces termina por destruirnos y destruirnos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está pasando con la liberación o adicción, como ya decimos, o esclavitud sexual hoy en día? ¿Verdad? Hemos liberado tanto este deseo, no, que esta nave espacial, por así decirlo, siguiendo con este ejemplo, como lo hemos puesto lo hemos dirigido no a Dios, sino a cosas terrenas, ¿no? Sino a cosas terrenas, lo hemos tratado de satisfacer este deseo puesto por Dios y que será satisfecho solo por Dios, lo hemos tratado de satisfacer por cosas terrenas, ¿verdad? De diferente índole. Y por esta razón, pues las consecuencias que hemos tenido es que se ha estrellado esta nave. Este deseo puesto en nosotros, algo bueno que Dios puso en nosotros, pues se ha desperdiciado o se ha derramado o se ha básicamente estrellado y nos ha destruido y destruido a nuestro alrededor o está destruyendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, es ahí la importancia de la teología del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no satisfacemos un deseo, ¿qué sucede? Nos enojamos, ¿verdad? Simplemente. Entonces, pónganse a pensar por qué hay tantas personas enojadas, que viven enojadas en la vida. Muchas veces es porque alguno de sus deseos no ha sido satisfecho, ¿verdad? Ya sea de libertad o de dignidad o de, no sé, diferentes deseos que no han sido satisfechos. Pero hay mucha gente enojada en el mundo que vive molesta, que vive enojada con la vida, ¿no? Muchas personas, ¿por qué? Porque este deseo no ha sido satisfecho o ha sido mal encausado. Por tanto, tanto enojo en el mundo, tanto odio y también, por lo tanto, tanta infelicidad y tanta tristeza, tanta depresión en el mundo, ¿verdad? Porque este deseo ha sido insatisfecho, ya sea por reprimirlo o incluso por liberarlo y darle rienda suelta y excederse en tratando de satisfacer con cosas terrenas a este deseo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el plan entonces cuál es el plan de Dios para nosotros con este deseo? Pues que dirijamos nosotros con este deseo, podamos nosotros hacer una jornada, lleguemos hasta Dios y tener comunión con Dios. Eso es la finalidad de este deseo. Y mientras no lo hagamos, pues entonces nos estrellaremos como naves espaciales que despegan, pero despegan hacia la Tierra, no hacia el universo, no hacia el espacio, sino hacia nosotros mismos. Y entonces terminamos por destruirnos. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué nunca se ha hablado de esta teología del cuerpo? ¿Por qué siempre parece como escandaloso, ¿no? Hablar de esta manera y que sea un papa el que nos esté hablando al respecto, ¿no? Pero Juan Pablo II lo tenía muy claro.
¿verdad? Porque si nosotros negamos o vemos el cuerpo como una cosa mala, como algo malo, pecaminoso, o que tenemos que tener como poner a un lado o reprimirlo, entonces estamos básicamente negando la encarnación, porque si nosotros decimos que el cuerpo es malo, o que el cuerpo es negativo, o que el cuerpo es algo que no tenemos que liberar y hacer a un lado, y que Dios nos libre del cuerpo, pues entonces estamos negando de alguna manera la encarnación, o la encarnación se convierte también en algo malo, porque Cristo se encarnó. Y entonces ahí está la clave de Juan Pablo II en la teología del cuerpo, que dice, si Cristo se encarnó, entonces el cuerpo es digno, entonces el cuerpo es algo bueno, es algo positivo. Y todo lo que Dios puso en ese cuerpo, especialmente nuestra sexualidad y especialmente este deseo, ¿no? Como dijimos, este deseo erótico, es para dirigirnos hacia Él, para atraernos hacia Él, para que tengamos suficientemente fuerza, pasión, intensidad para tener una unión con Él, ¿verdad? Pero lamentablemente, como ya dijimos, pues lo hemos mal dirigido. Ahora, si alguien, por ejemplo, dice, no, pero eso ¿dónde está en la Biblia? O eso ¿dónde lo dijeron? ¿Dónde lo dice el Evangelio? ¿Dónde se habla de eso? Pues toda la Biblia, la teología del cuerpo es completamente bíblica, ¿no? Desde el principio al fin. Por eso empecé con esa imagen de Adán y Eva. ¿Cómo empieza la Biblia? Empieza, ¿no? Con la creación e inmediatamente Adán y Eva desnudos, ¿no? En armonía con Dios, ¿verdad? Cuando fue la caída ya no estaban ni en armonía con Dios y estaban avergonzados de sus cuerpos, ¿verdad? Se vieron desnudos y se avergonzaron. Pero eso no fue al principio, ¿verdad? Eso no fue al principio, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en armonía, desnudos, con esa belleza y esa armonía, y con esa armonía no solo entre ellos, sino con Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense, Dios cuando vio que creó al hombre y a la mujer, vio que eran buenos, así dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué dice? Y vio que era muy bueno, agrega. Ahora, ¿qué estaba viendo Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Al hombre y a la mujer desnudos. Estaba viendo sus cuerpos, ¿verdad? Y uno puede decir, ¡oh, qué escandalizante! Dios viendo a alguien desnudo, ¿verdad? Pero eso al inicio era completamente armonioso, era completamente bello, era completamente normal. Fue después de la caída, ¿no? Que entonces ellos se sintieron avergonzados y se escondieron de Dios, se escondieron, no querían que Dios los viera desnudos. Pero al principio no fue así. Dios vio que eran buenos y muy buenos, dice la Biblia, enfatiza. ¿Y cómo los vio? Como luego decimos, ¿verdad? Desnudos, ¿verdad? Desnudos. Y puede ser escandalizante, pero si nos ponemos a pensar, entonces Dios se deleitaba viendo a su creación, el hombre y la mujer, a la humanidad desnuda en ese sentido, con la belleza del cuerpo, con su armonía, con su belleza, porque Dios no crea nada negativo, nada malo, nada que sea nada que sea malo, ¿verdad? Entonces, ahora podemos nosotros entender a lo mejor las tentaciones de la vista, ¿verdad? ¿Por qué son tan frecuentes y por qué son tan intensas y difíciles de controlar? Todos no me dejarán mentir, a menos que haya por aquí ya un santo en vida, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre las tentaciones de la vista, no? De ver, ¿no? Al otro, de ver a los demás, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué es tan intenso, por ejemplo, el pecado de la pornografía, por ejemplo? ¿Verdad? Porque hay algo en nosotros, ¿no? Que desea contemplar, desea ver, ¿no? Esa desnudez, esa bella desnudez, por así decirlo. Pero obviamente después de la caída todo se corrompió, ¿verdad? Todo se corrompió. Y por eso, ¿no? Es causa de pecado, ¿no? Y por eso dirigimos mal este deseo, pero en nosotros está ese deseo de ver como Dios vio al hombre y a la mujer. Y de hecho, yo creo que no encontraremos esa satisfacción, no la podemos nosotros, la buscamos y la buscamos,
¿no? Tratando de satisfacer con lo que vemos o deleitándonos con lo que vemos en otros seres humanos, en otras personas, pero como está corrompida, como está viciada por el pecado original, por la caída, entonces no podemos llegar a esa visión que Dios tuvo del hombre y la mujer, ¿no? De esa bella desnudez, de esa armoniosa desnudez en la que no causaba vergüenza, no contemplar Dios a su creación, a lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, esa es lo que San Juan Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo, la realidad de nuestra sexualidad no es la caída, no es la situación, no es como lo que sucedió después de la caída, la vergüenza, el mal uso de la sexualidad, sino que debemos regresar al principio. Y de hecho, en su teología, uno de los pasajes fundamentales que San Juan Pablo II utiliza en su teología del cuerpo para demostrarnos la validez de la teología del cuerpo, es cuando los fariseos le preguntan a Jesús sobre el divorcio, ¿verdad? Y entonces le dicen está bien que una mujer, no que un hombre le dé el divorcio a su esposa, o básicamente le preguntan sobre el divorcio, ¿verdad? Pero en realidad la pregunta no es solo sobre el divorcio, ¿verdad? La pregunta es, de hecho, y así lo interpreta San Juan Pablo II, es sobre la sexualidad. Básicamente, Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que se uniera a su mujer y fuera con él una sola cosa, una sola carne, ¿verdad? Entonces, lo que los fariseos están preguntando ¿es posible que esto no sea? ¿Verdad? Básicamente yendo contra el plan de Dios o el plan original de Dios. Y entonces por eso Jesús los manda hasta el Génesis, ¿verdad? Y dice, Moisés por la dureza de corazón, ¿verdad? Por la dureza de corazón, Moisés les permitió que les dieran un certificado de divorcio. Pero dice una palabra muy, muy importante, ¿verdad? Y esta, que dice Jesús, pero en el principio no era así. Y de ahí se basa toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, se basa en esta palabra de Jesús. En el principio no fue así, no era así. Entonces San Juan Pablo dice, bueno, ¿qué significa esto que en el principio no era así? Y entonces dice San Juan Pablo II, se trata de la armonía, de la belleza, de la desnudez, de la compañía, de la relación que existía entre el hombre y la mujer antes de la caída. Y entonces ahí se basa, básicamente la teología del cuerpo es regresar o básicamente encaminar, enfocar la sexualidad humana a lo que fue en el principio, armoniosa, bella, ¿verdad? No vergonzosa o caída o corrompida, sino en perfecta armonía con Dios, perfecta armonía con Dios. Nuestra sexualidad, el deseo erótico, esta fuerza interior, acuérdense, es para tener comunión con Dios, para llegar, para unirnos con Dios, ¿verdad? No con nada terreno que no nos puede satisfacer. Pero la cultura, ¿verdad? La cultura, especialmente hoy las redes sociales, la pornografía, las series, la televisión, la prensa, todo tipo, ¿no? Todas estas cosas, ¿qué han hecho? Pues han normalizado la caída, ¿no? Y nos han hecho pensar o nos quieren hacer pensar, o nos han hecho pensar que lo normal es la caída, que la sexualidad está, que no hay otra salida, que no hay otra posibilidad, que el hombre, pues que la sexualidad es mala, que es corrompida, que está caída, que no es armoniosa, que es vergonzosa, y que no hay salida, que no hay solución. Pero tenemos esa respuesta de Jesús y cómo la interpreta San Juan Pablo II, pero en el principio no fue así, ¿verdad? Y entonces el matrimonio cristiano, ¿verdad? El matrimonio cristiano básicamente pues es la joya, por así decirlo, de la teología del cuerpo, porque es el matrimonio cristiano quien verdaderamente le da lugar a este deseo, a esta pasión, a este deseo erótico, a la sexualidad humana, le da su verdadero enfoque, le da su verdadero camino, le da su verdadero objetivo, que es tener unión con Dios, ¿verdad? De otra manera no funciona. Y por eso son importantes para el matrimonio. Ahora, no solo al principio, ¿verdad? La Biblia empieza con esta narración de la primera pareja, ¿verdad? Adán y Eva, ¿no? Pero también termina
con una pareja, ¿verdad? Pero ahora ya no es Adán y Eva, sino es Cristo y la iglesia. Si nosotros leemos la última parte del Apocalipsis, ¿cómo termina? ¿Verdad? El novio que va a encuentro de la novia, que ve a la nueva Jerusalén, a la iglesia, ¿verdad? Y la esposa dicen, ¿no? La esposa y el cordero dicen, ven, ¿verdad? Unámonos, ¿verdad? Unámonos en este matrimonio. Entonces, a Juan Pablo II lo que dice básicamente en su teología del cuerpo, que la Biblia, ¿no? Se puede resumir en la propuesta de matrimonio de Dios a la humanidad. Qué interesante, que básicamente toda la Biblia es una propuesta de matrimonio, ¿no? Ustedes saben lo que cuesta, ¿no? Una propuesta matrimonial, así como que ya se le va a proponer matrimonio. Si uno se la piensa, ¿verdad? Las personas, los hombres, pues se la piensan y dicen, no, y ahora sí es tiempo de proponer matrimonio. Pues lo que dice Juan Pablo II, que toda la Biblia es una propuesta de matrimonio de Dios a la humanidad, ¿verdad? Todas las alianzas que hizo, ¿no? Con el pueblo de Israel, con los profetas, a través de los profetas, con los libros sapienciales, en el Evangelio, con Cristo precisamente, ¿no? Entonces es la propuesta de matrimonio de Dios a la humanidad, ¿verdad? Y a la iglesia le toca responder, ¿verdad? Le toca responder. Entonces, por eso aquí la importancia de la teología del cuerpo. Ahora, también se habla en la Biblia del anticristo, ¿verdad? Ustedes a lo mejor han leído por ahí del anticristo. ¿Y qué dice San Juan sobre el anticristo? ¿Quién es el anticristo? A veces pensamos que el anticristo pues es un político por ahí malo o alguien que hace mucho daño en el mundo, o a lo mejor lo identificamos con un personaje, un líder, un gobernante malísimo, déspota, qué sé yo, ¿verdad? Pero fíjense cuál es la idea bíblica de anticristo que nos dice San Juan. El anticristo es el que niega la encarnación del Hijo de Dios. El anticristo es el que niega la encarnación del Hijo de Dios. Muy, muy importante, ¿verdad? Porque el que niega la encarnación de Cristo está negando la belleza y la bondad y de la armonía del cuerpo, ¿verdad? Porque si Cristo no se encarnó, entonces nuestro cuerpo, entonces ahora sí está mal, es malo. Entonces sí nuestro cuerpo está perdido. Entonces sí, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, como ya dijimos, nos puede llevar por un lado o por otro hacia un fin que no corresponde. Pero entonces, ¿quién es el anticristo? El que niega la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Cristo. Entonces, cuando nosotros negamos, ¿no? La bondad, la belleza, la armonía, la originalidad, la belleza original de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nos convertimos en el anticristo, ¿verdad? De hecho, pensemos en los ángeles caídos. Piensen en los ángeles caídos, ¿no? ¿Por qué fueron los ángeles caídos, verdad? Por envidia, ¿verdad? ¿De qué tuvieron envidia? Del ser humano, de la creación del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ángeles, ¿qué son? Seres espirituales, ¿verdad? Son de naturaleza espiritual. El ser humano, ¿qué es? Es de naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana? La unicidad de la naturaleza humana, que es, ¿no? La única es el matrimonio, es la unión de cuerpo y alma, de físico y espiritual. Solo el ser humano, ni los ángeles, ¿no? Tienen esa naturaleza, son meramente espirituales, puramente espirituales, ¿no? ¿Cuál es la envidia de los ángeles caídos o por qué son ángeles caídos? ¿Por qué envidiaron? ¿Qué envidiaron? El matrimonio, la unión de lo divino y lo humano, lo divino y lo terreno, el cuerpo y el alma, ¿verdad? Que es lo que hace, que es lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Solo los seres humanos somos seres de barro. Dios nos creó, otra vez regresando al principio, somos seres inspirados, ¿verdad? Somos de barro, ya somos de materia, somos de polvo, pero Dios sopló, inspiró, nos inspiró. Somos seres inspirados, ¿verdad? Nadie puede decir que no es inspirado. Todos los seres humanos somos inspirados porque somos de barro, somos de polvo, pero somos inspirados, ¿no? Por eso de ahí el significado de la palabra expirado. ¿Qué es una palabra expirado? Cuando sacamos fuera de nuestro cuerpo el aliento que Dios nos dio. Algo que expira, pues es que caduca, que ya no sirve, que muere. Entonces,
Cuando nosotros expiramos, ¿verdad? Es cuando el aliento divino, el espíritu, ¿no? Es sacado fuera de nosotros, es echado fuera de nosotros. Pero somos seres inspirados, ¿no? Y por eso los ángeles caídos, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema de los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque envidiaron este matrimonio que solo se da en la naturaleza humana, solo se da en la naturaleza humana. Y solo a través de esta unión, pues nosotros podemos llegar a tener unión con Dios, ¿verdad? Porque Cristo se hizo hombre. Entonces, hay un otro autor, C.S. Lewis, no sé si lo conozcan. Él dice, también reconoce a la fe cristiana. Nos dice, la fe cristiana es la que mejor y de la mejor manera le ha dado su lugar a la sexualidad humana o al cuerpo. ¿Y por qué lo dice? Dice, ¿por qué lo digo? ¿Por qué dice? Porque solo en la fe cristiana, ¿no? Creemos en la resurrección del cuerpo. ¿No? No creemos nada más que vamos a resucitar nuestra alma y que nos vamos a convertir en ángeles. Yo siempre les corrijo, cuando alguien muere, nunca digan, oh, y otro ángel, o ya tenemos un ángel, o se convirtió en un ángel. No, no, un ángel, no, los seres humanos no podemos cambiar de naturaleza. Seremos seres humanos, ¿verdad? Naturaleza humana, humana y divina. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Es cuerpo y espíritu. Entonces, por lo tanto, creemos también en la resurrección del cuerpo, en la resurrección de la carne, ¿no? Tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Por tanto, dice C.S. Lewis, ¿no? La concepción del cuerpo, ¿no? De la fe cristiana es la mejor que podemos encontrar, ¿no? Ninguna otra religión o ninguna otra fe se le da este valor y se le da este lugar, esta dignidad al cuerpo, ¿no? Sino de otra manera, ¿por qué hacemos funerales, verdad? ¿Por qué hacemos funerales y por qué no? ¿Y por qué invitamos y hacemos que se tenga un funeral y se le da ese respeto incluso al cuerpo ya muerto? ¿Verdad? Porque la dignidad del cuerpo, ¿por qué enterramos a los muertos? Porque es una obra de misericordia enterrar a los muertos, porque el cuerpo, por la dignidad del cuerpo, por la belleza, por la armonía del cuerpo y porque es un lugar donde Dios se manifiesta, porque decidió encarnarse, tomar un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo a la idea del jardín, ¿para qué Dios creó al hombre y a la mujer? ¿No? Para que gozaran del jardín, ¿no? Para que se alimentaran de todo lo que él había creado y para que se multiplicaran, ¿verdad? Para eso. Y eso es la teología del cuerpo, pues es eso, a final de cuentas, el objetivo, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí en esta vida? Para, ¿no? Para deleitarnos, ¿verdad? Para hacer uso de todo lo que Dios ha creado, deleitarnos, alimentarnos y para también multiplicarnos o procrear o crear. Entonces, cuando esos dos aspectos no se cumplen o nuestra sexualidad no se cumplen, entonces terminamos por autodestruirnos, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo se está usando la sexualidad ahora? Pues precisamente para autosatisfacerse o para la satisfacción propia, no para satisfacer a los demás o a la otra persona amada, y también bloqueado a la vida, ¿no? No se usa la sexualidad, al contrario, es todo lo contrario, se bloquea a la vida. Y entonces lo que está sucediendo es que nos estamos autodestruyendo, ¿no? Nos estamos autodestruyendo. Y la idea, ahora más que nunca, yo creo que hoy más que nunca debe ser muy vigente que nosotros como cristianos, como seguidores de Juan Pablo II que somos, ¿no? Tanto que lo amamos y que lo queremos hasta Juan Pablo II por ser un papa tan carismático y tan encantador, pues yo creo que es nuestra tarea hoy precisamente, ¿no? Proclamar la teología del cuerpo, ¿no? Y esta es la idea, yo creo que de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II veía venir que las sociedades modernas y posmodernas este iba a ser el problema crucial, este iba a ser el problema crucial, y nosotros lo vemos ahora. ¿Cómo a través en las redes sociales, en las series, en la televisión, en las películas, donde quiera, ¿verdad? Todo está sexualizado, ¿verdad? Todo este deseo se ha mal encaminado y se ha excedido. Como ya dije, que ya no ha sido solo una liberación,
sino se ha convertido en una adicción y hasta en una esclavitud. ¿Por qué? Porque religiosamente, ahora en estos tiempos, no me dejarán mentir, básicamente se le da culto al sexo, donde quiera, todo es sexo, ¿verdad? Todo es sexo. Cualquier película, cualquier serie, cualquier advertisement, cualquier anuncio, cualquier impresión, cualquier cartel, todo está impregnado, ¿no? De sexo, de esta urgencia, de este instinto. Y podemos decir que religiosamente, ¿no? Nuestra sociedad, pues podemos decir, da culto, ¿no? Al sexo, pero mal encaminado. No dirigiéndolo a Dios, sino dirigiéndolo o tratándolo de satisfacer con cosas terrenas, o una jornada que termina en sí mismo, ¿verdad? Porque no está dispuesto a amar al otro, a los demás, o no está dispuesto a engendrar vida, a multiplicarse, y por eso termina esta fuerza que es tan grande, pues termina por autodestruirnos. ¿Okay? Entonces, bien, creo que ya estamos por concluir. Quiero concluir Sí. nada más con una cita bíblica de Efesios, que San Juan Pablo nos dice que esta es la síntesis de toda la Biblia, ¿verdad? Fíjense, San Juan Pablo nos dice, ¿verdad? En Efesios, que es capítulo 5, está hablando San Pablo a los Efesios sobre el matrimonio, ¿no? Y donde dice, hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, mujeres obedezcan a sus maridos como la iglesia obedece a Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será con ella un solo cuerpo, una sola cosa, ¿verdad? Y entonces dice, esto es un misterio grandísimo, esto es un gran misterio. Y luego dice algo clave, y yo se lo atribuyo a Cristo. Atentos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque de eso se trata todo el misterio de redención, todo el misterio de nuestra salvación está aquí. Entonces nosotros pensamos en el matrimonio, cuando escuchamos estas palabras pensamos en el matrimonio de nosotros, ¿no? Del hombre y la mujer ahora actualmente, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será con él solo una cosa. Pero ¿qué dice Pablo? Esto es un misterio maravilloso y yo se lo refiero a Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es quién es el novio? No, es Cristo que ha dejado a su padre, ¿no? Y se ha encarnado, ¿no? Y ha dejado a su madre en la cruz, ¿verdad? En la cruz lo ha dejado a su padre y a su madre, y a través de este sacrificio, a través de su encarnación, se ha unido en matrimonio, ¿no? Con la iglesia, con la humanidad, y se ha hecho uno con ella. Y dice Pablo, esto es un misterio maravilloso y yo se lo atribuyo a Cristo. Y es precisamente Él que ha dejado a su Padre Celestial, se ha encarnado, ha dejado a su madre en la cruz, no la ha dejado Él también y se ha unido a la humanidad y no ha vuelto a rechazarla, ¿verdad? Se ha unido para siempre, ¿no? Se ha unido para siempre y somos uno con Él. Pero y a través de nuestra sexualidad, a través de nuestro cuerpo, podemos tener unión con Cristo. Pero cuando no lo hacemos, entonces viciamos, corrompemos esta armonía y esta teología, esta manifestación de Dios en nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Entonces, hay hasta ahí ya voy a concluir. Como les digo, sería ilógico, sería una locura tratar de exponer toda la teología, el contenido de la teología del cuerpo, pero espero que se hayan interesado ahora, que vayan y lean o empiecen a leer las catequesis de San Juan Pablo II, ¿no? Sobre la teología del cuerpo, que van a ser un poco densas y pesadas, pero ya con esta introducción y con esta visión, creo que estarán muy bien preparados para abordar estas catequesis y ojalá que sí lo puedan hacer. ¿Okay? Entonces, concluyo ahora, son exactamente las 9:30, entonces vamos a un espacio para preguntas o comentarios o inquietudes o dudas. Entonces, pues le cedo la palabra ahora al padre Benjamín.